iniciamos esta ronda con aspirantes a la presidencia para conocer sus propuestas y también su posición frente a lo que está pasando con las relaciones puntualmente entre Colombia y Estados Unidos en medio de esta coyuntura mundial de la captura de Nicolás Maduro. Y empezamos con Juan Manuel Galán, que es precandidato por el Nuevo Liberalismo, hace parte de esa alianza con otros 7 precandidatos o 6 precandidatos para la consulta, la gran consulta nacional de marzo. Doctor Galán, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias, María Camila. Es un gusto estar con ustedes hoy. Un gusto saludarlo. Bueno, empecemos por lo que es lo más importante en estos momentos, las propuestas que usted tiene en su plan de gobierno como candidato presidencial para salir de esa situación de crisis en la relación bilateral. Bueno, lo primero, María Camila, es pensar en las relaciones transfronterizas, es decir, en la seguridad territorial, en ejercer una protección territorial inmediata. Ahí hay que ordenar una movilización preventiva y focal, donde las fuerzas militares tomen el protagonismo para que tengan la misión de protección de la población civil específicamente. En segundo lugar, definir como objetivo prioritario el ELN y su desmantelamiento. Y ahí tenemos que recuperar las capacidades plenas de inteligencia financiera para poder asfixiar al ELN y a su estructura criminal desde el núcleo, que son sus finanzas. En este momento, pues todos sabemos que la situación de la inteligencia en Colombia está perdida. El activo de inteligencia está perdido porque ha sido politizado y ha estado al servicio, como ustedes lo han denunciado en Caracol Noticias, al servicio de organizaciones criminales. Por otro lado, debe tener un tiempo esta misión, debe tener unos costos establecidos, una rendición de cuentas. En este momento, la falla que tenemos es que hay un mando que no tiene método hoy. El llamado puesto de mando unificado no tiene método, no tiene foco, no fija objetivos claros, no mide resultados y no exige responsabilidades. Y eso pues se pierde en la conducción estratégica que necesitamos en este momento. Lo que vemos es una improvisación y la seguridad en la frontera, en el territorio, en la misión de proteger a la población, pues va a fallar si no tenemos ese mando con método, con responsabilidades, con tiempos, con costos y con objetivos claros, que reitero, María Camila, es la protección de la población en la frontera, el desmantelamiento del ELN y la asfixia de estas organizaciones criminales en sus redes logísticas de cómo se alimentan y de cómo se nutren de las rentas criminales a través de recuperar las capacidades de inteligencia del Estado. Ese sería un plan inmediato para poner en marcha y proteger nuestros intereses inmediatos que están en la frontera y en la población. Sí, y ahora a eso se suma otro tema que usted ya estaba mencionando, pero que es fundamental recomponer en estos momentos, y es el tema que muchos ex cancilleres como Julio Londoño, como María Emma Mejía dicen, es reconstruir ese canal diplomático que abiertamente ha sido fracturado por este gobierno. ¿Qué se puede hacer para recuperar esa confianza? Bueno, ante todo, insisto, María Camila, las relaciones transfronterizas que son un nivel distinto a las relaciones binacionales. En las relaciones binacionales, Colombia debe apoyar todos los esfuerzos por una transición democrática, una transición pacífica y una transición a través de elecciones libres y justas en Venezuela para que la oposición que ganó las últimas elecciones pueda asumir el poder y esa transición se dé de manera pacífica. Pero por otro lado están las relaciones transfronterizas. El gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro, debe acompañar a los gobernadores de frontera, al gobernador de Arauca, al gobernador de Norte de Santander, al gobernador de La Guajira, en la relación que tienen con los gobernadores más allá de la frontera, en Venezuela, para que en esa frontera se asegure que no vaya a haber contratiempos, no se cierre la frontera, porque ya hemos visto en el pasado las consecuencias nefastas que tiene el cierre de la frontera, cómo se abren las trochas, y las trochas son autopistas del crimen, son autopistas para el narcotráfico, para la minería criminal, para toda clase de trata de personas, trata de migrantes. Y para evitar eso hay que apoyar a los gobernadores en esa relación transfronteriza. Esa debe ser la prioridad inmediata.
Y para terminar, hablemos un poco ya de lo que ha sido este último pulso, esta puja y este intercambio de mensajes entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, porque hay un tema también importante y es que si bien usted ha sido crítico de la posición del presidente Petro, pues también está ese mensaje que envía el presidente Donald Trump que lo calificó a nuestro mandatario literalmente de productor de cocaína. Pues María Camila, Colombia es un estado que tiene una institucionalidad democrática, que tiene unas instituciones de justicia capaces de juzgar los crímenes que se cometan en Colombia. Y nuestro país está en plena capacidad de juzgar esos crímenes eventualmente cometidos por quien sea. Este es un país, el nuestro, de tradición democrática, no es un país fallido, no es un país que carezca de institucionalidad y creo que eso lo tenemos que hacer valer ante cualquier país del mundo. La relación con Estados Unidos es fundamental, es estratégica desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la seguridad, pero Colombia tiene una institucionalidad democrática y de justicia que funciona, que opera y que debe hacerse respetar. Pues doctor Juan Manuel Galán, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos y estamos muy pendientes de su campaña y por supuesto de toda su actividad política este año 2026. Feliz año, gracias. Muchas gracias María Camila, un feliz año para todo el equipo de Noticias Caracol. Seguimos conversando con precandidatos a la presidencia y el turno ahora es para David Luna para conocer sus propuestas y su análisis sobre esta situación, esta coyuntura internacional de la captura de Nicolás Maduro. Doctor David Luna, un gusto saludarlo, qué gusto tenerlo en Noticias Caracol en vivo. María Camila, muchas gracias por esta invitación, el gusto es mío, un saludo para toda su audiencia. Bueno, su análisis inicial sobre lo que ha pasado en las últimas horas, la comparecencia de Nicolás Maduro ya ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en ese traje tan representativo ya de preso de los Estados Unidos, y también lo que ha pasado en la relación entre Colombia y Estados Unidos que viene subiendo de tono. Bueno, vamos por partes. Lo primero es que yo sí creo que es una buena noticia que el dictador Nicolás Maduro haya caído. Primero, porque él es el jefe de una organización de narcotraficantes, pero segundo, porque es un violador de derechos humanos, porque por la frontera venezolana no solamente transitaba toda la coca que se exportaba desde Colombia, sino adicionalmente se esconde la criminalidad, particularmente encabezada por Iván Márquez. Esto va a beneficiar no solamente al pueblo venezolano, sino las relaciones con Colombia. En segundo lugar, todo el mundo analiza la situación de Venezuela, pero nadie se ha tomado la tarea de preguntarle a los venezolanos qué era lo que estaban sintiendo, sufriendo. Y por eso a mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo grande de mucha conexión para entender cuál es su dolor y cuáles han sido estos años prolongados de crímenes y adicionalmente de irrespeto. En tercer lugar, se habla del derecho internacional, pero todo el mundo olvida que Venezuela fue la que renunció a la OEA y Venezuela fue la que renunció a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, porque nunca quiso acatar sus solicitudes o sus decisiones. Y por último, sobre Colombia y las relaciones con los Estados Unidos. Yo sí espero que se entienda que estamos a puertas de un proceso electoral en Colombia, donde durante los meses de marzo y mayo se elegirá un Congreso y un nuevo presidente. Y espero que los elegidos, esperando por supuesto que por los ciudadanos pueda ser yo, se restablezca una diplomacia que construya, no que destruya, que entienda que es dialogando cómo se pueden mejorar las relaciones entre los países. El proceso electoral colombiano hay que blindarlo, hay que protegerlo, hay que impulsarlo para que los colombianos no vean las armas inmersas en él, particularmente las del narcotráfico. Sí, ¿y cómo se hace eso? Se habla mucho del restablecimiento de la diplomacia, pero si bien tenemos una base importante que es una relación de 200 años en buenos términos, doctor Luna, candidato, lo que ha pasado en este gobierno es sumamente grave. Hemos estado al punto de la ruptura de esas relaciones y de sanciones muy fuertes a Colombia. Imagínese usted, estuvimos a punto de que los aranceles a nuestros productos fueran aumentados de una manera
casi que impagable. ¿Y ahí quién iba a ser a los afectados? Pues las familias cafeteras, las familias de mujeres que recogen las flores o los aguacates. Y eso pareciera no importarle a muchos en este tema de ideología o de polarización. No, yo sí creo que es fundamental entender qué hay detrás de una relación con otro país. Es obviamente las buenas formas, pero también comprender que son algunos de esos países quienes compran nuestros productos y por esa razón nuestros agricultores tienen la posibilidad de tener mejores oportunidades. En segundo lugar, el presidente Petro debe terminar prontamente su mandato, pero yo sí, mientras tanto, le pido mesura y le pido que entienda que de por medio, nada más y nada menos, está, pues por supuesto, todo lo que tiene que ver con la acción de un país que hace un esfuerzo muy grande para poder avanzar. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un reto muy grande, pero insisto en que el proceso electoral es el que tiene que ser protegido, el que tiene que ser blindado y obviamente el que tiene que ser acompañado por toda la organización internacional. Sí, y finalmente hay un tema que aquí es muy relevante analizar con ustedes los candidatos y es también la relación con el presidente Donald Trump, porque más allá de esa diplomacia hay un tema preocupante. Él hoy señala al presidente Petro de productor de cocaína y mañana puede ser al próximo presidente si él tiene unas intenciones de que muchos dicen, sus opositores especialmente, de intervencionismo en esta región, doctor Luna. Pues lo primero que hay que decir es que Colombia tiene una democracia sólida y seria. En segundo lugar, que precisamente por eso hay que proteger el proceso electoral para que los narcotraficantes no se inmiscuyan en él. Y obviamente hay que trabajar en un proceso diplomático para acercar las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, pero con muchos otros. Hoy yo lancé el documento programático, porque esto no es echando carreta ni hablando con discursos, sino diciendo verdaderamente cómo se quiere gobernar. Un documento que habla de cómo desarrollar la diplomacia, de cómo profesionalizarla, de cómo aplicar un principio que es fundamental, que es el de la autonomía estratégica para que nuestro país pueda retomar la senda de esas conversaciones que son fundamentales y esenciales en el proceso. Obviamente, estamos en un momento de tensión, pero es precisamente en este tipo de momentos donde hay que ver de qué manera se fortalecen esos diálogos y esas competencias. Sí, pero lo quiero escuchar puntualmente sobre la actitud del presidente Donald Trump. Pues al presidente Trump hay que recordarle, por supuesto, que Colombia tiene una democracia sólida y que obviamente, como es mi caso, somos opositores al gobierno del presidente Petro, pero que es fundamental, es proteger las elecciones para que haya un cambio democrático y para que en ningún momento se tenga que pensar en un intervencionismo, porque acá lo que es absolutamente claro es que va a haber un cambio de gobierno, un cambio de norte. Lo que yo le pido al presidente Trump es que ojalá le exija a Maduro contar toda la verdad, cuáles son las relaciones que ha tenido ese gobierno amparando el narcotráfico con fuerzas políticas en Colombia, de un lado o del otro, que se sepa quiénes han sido utilizados para lavar su plata y adicionalmente quiénes han tenido que ver en ese negocio del narcotráfico. Esa es la solicitud que le hacemos a la justicia en general, para que actúe y para que se sepa la verdad. Una verdad que va a ser muy incómoda para muchos de los actores que hoy están participando en la carrera electoral, pero una verdad que es fundamental para que los ciudadanos sepan verdaderamente quiénes tienen o quiénes tenemos las manos limpias para poder gobernar un país con decencia y con eficiencia. Una pregunta final, candidato, que tiene que ver con la operación Resolución Absoluta. Si bien algunos la califican de perfecta e implacable y que deja ver todo ese músculo en tema militar de Estados Unidos, hay muchos señalamientos sobre la violación de la autonomía y la soberanía de otro país. ¿Usted cómo la ve? Pues yo le insisto, fue Venezuela quien renunció hace ya varios años a la Organización de Estados Americanos. Fue Venezuela quien renunció a la Carta Democrática que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, un país
que ha tenido en repetidas ocasiones la posibilidad, por ejemplo, de cumplir con un compromiso, como era el de publicar las actas de la democracia y de las elecciones, pues no puede hoy salir a decir que lo que están haciendo es irrumpirle su soberanía. Pero en segundo lugar, algo más claro, más concreto y sobre todo asociado al derecho, y es sobre Maduro recaída obviamente una orden de captura asociada a narcotráfico por un juez federal que dictó esa medida. El gobierno de los Estados Unidos lo que está haciendo claramente es ejecutando esa orden de captura, motivo por el cual me parece que es indispensable determinar cuál es esa diferencia. Hoy lo que quieren amparar claramente quienes defienden a Maduro y quienes defienden esa supuesta soberanía no es nada distinto de que no se sepa la verdad. Y acá es fundamental saber la verdad, porque Maduro lleva traficando desde hace muchos años y obviamente con complacencia de muchos actores en el continente. Es David Luna, precandidato presidencial, que a esta hora nos acompaña compartiendo sus opiniones, su análisis y lo más importante, sus propuestas para esta coyuntura y la relación con Estados Unidos en medio de la captura de Nicolás Maduro. Doctor David Luna, gracias por estos minutos. María Camila, muchas gracias a usted. A esta hora saludamos a otro precandidato a la presidencia, el doctor Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, para hablar del tema de coyuntura a nivel nacional y mundial, lo que es la captura de Nicolás Maduro y su primera comparecencia ante la justicia norteamericana. Doctor Peñalosa, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, María Camila, muchas gracias. Gracias a usted por estos minutos. Bueno, por favor, déjenos saber sus percepciones iniciales sobre todo este capítulo. Ha sido un fin de semana, mejor dicho, demoledor a nivel noticioso. Bueno, primero que todo, es importante que quede claro que hay una dictadura que estaba respaldada no con los votos, sino con la fuerza de la policía, de los militares, y no había ninguna manera para que los civiles desarmados pudieran enfrentarse a estos militares, de manera que aquí no vamos a hablar de leyes o legalidades. Segundo, estos señores agrediendo a Colombia, estos señores han venido apoyando los grupos armados ilegales en Colombia, que le hacen un daño terrible a todo lo largo de la frontera con Venezuela, en la serranía del Perijá, en el Catatumbo, en Arauca. Es clarísimo el apoyo que han tenido los grupos armados ilegales. Entonces, la realidad es que a Colombia, para Colombia y para la democracia, es bueno lo que ha pasado. Ahora vamos a ver cuál es el desarrollo que viene ahora. Pero claramente, aquí en Cuba, por ejemplo, en Cuba tenemos una dictadura que tiene ya más de 60 años y los ciudadanos, no obstante la miseria, no han podido derrocar esa dictadura. Entonces, es absurdo que ahora vengamos a hacer una crítica como hacen Cepeda y Petro de la intervención internacional, porque más allá de las leguleyadas, la realidad es que el pueblo venezolano era oprimido. Hace 25 años había 2 millones de colombianos en Venezuela, porque era un país mucho más rico, y hoy hay 3 millones de venezolanos en Colombia. Entonces, le han hecho daño a Venezuela, le han hecho daño a Colombia. Hizo una dictadura que a las buenas era imposible cambiarla. Y hay otro tema que es fundamental, doctor Peñalosa, y es cómo está quedando Colombia. Dicen que Colombia es la nación que más carne tiene en el asador cuando se trata de lo que haga Estados Unidos en Venezuela. Y a eso se suma otra problemática que es la hostilidad en la relación entre los dos mandatarios. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué propone usted como candidato presidencial? Bueno, tengamos claro que estas declaraciones de Trump, donde dice que Petro tiene fábricas de cocaína y que está vinculado directamente a eso, no hay ninguna información sobre eso. Yo no creo que Petro tenga fábricas de cocaína, aunque en su gobierno sí se han fortalecido enormemente los grupos armados ilegales que han conquistado cada vez más territorios. La exportación de coca ha aumentado enormemente, pero eso no significa que Petro tenga él directamente negocios de cocaína, en lo más mínimo. Y
Hay algo muy distinto también en el caso de Colombia, es que nosotros tenemos una democracia con fallas, porque, por ejemplo, el gobierno Petro está pasándole cientos de miles de millones a los políticos petristas o los grupos armados ilegales. Han dicho que apoyan a la política petrista, a los políticos petristas, de manera que, y algo que es cierto es que desafortunadamente estas declaraciones de Trump lo que hacen es ayudarle a Petro. Petro lleva 6 meses buscando que Trump lo ataque. Políticamente eso a él le sirve. Él ha venido insultando a Trump y a los Estados Unidos, incluso haciendo esta pantomima vergonzosa, o salió a las calles de Nueva York con un megáfono como presidente de Colombia a decirle al ejército de los Estados Unidos que no le obedeciera al presidente de los Estados Unidos. Una vergüenza para Colombia. Pero entonces, ¿por qué lo ha hecho Petro? Porque a él le sirve que Trump lo ataque, a él le sirve que verse como víctima y los pobres latinoamericanos víctimas y demás de este presidente imperialista. Entonces, tristemente, el presidente Trump cayó en estas declaraciones, pero tengamos claro que es que a Petro no le importa el daño que eso le puede hacer a Colombia. Los Estados Unidos son el principal comprador de las exportaciones colombianas. Cientos de miles de colombianos viven, trabajan gracias a las exportaciones colombianas a los Estados Unidos. Entonces a él no le importa que llegaran a cerrar esas importaciones en Estados Unidos y dejaran eso sin empleo. Entonces, la realidad es que lo que nos tiene que interesar es qué es lo que es bueno para Colombia. Y si en Venezuela logramos que se acabe el apoyo a la guerrilla colombiana, y si logramos que la economía de Venezuela funcione bien y que importen productos colombianos y demás, eso le sirve a Colombia. Sin duda alguna veremos los efectos aquí de este lado de la frontera. Es Enrique Peñalosa, precandidato presidencial. Le agradecemos mucho, doctor Peñalosa, por estos minutos aquí, por sus opiniones. Muchas gracias, María Camila. Saludamos a otro candidato a la presidencia, el abogado Abelardo de la Espriella, el llamado outsider de esta contienda. Doctor de la Espriella, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. María Camila, un saludo muy especial y por supuesto también para las personas que nos ven a través de Caracol en Vivo hoy. Lo vemos ahí todavía con la Navidad armada en su casa, donde celebró el Año Nuevo. ¿Cómo lo cogió esta noticia y qué opinión le merece todo lo que ha pasado? 3 de enero, captura de Nicolás Maduro. Yo estoy pletórico y feliz por la captura de uno de los delincuentes más peligrosos del mundo, el jefe del cartel de los soles, un narcotirano que ha sojuzgado a su pueblo, que ha generado la diáspora de más de 8 millones de venezolanos, que ha secuestrado opositores que hoy todavía están detenidos, que además de eso arruinó a un país con todas las riquezas del mundo y que ha permitido que la corrupción se haya tomado todos los estamentos, acabó con la democracia, acabó con la libertad, acabó con la institucionalidad. Y además de eso, le da cobijo a los narcoterroristas de la guerrilla, miembros de la FARC, del ELN. Allá está metido el bandido de Iván Márquez, que debe estar ya corriendo hacia Colombia. Nicolás Maduro ha causado mucho daño, mucha desolación, mucha destrucción, mucha corrupción. Es justo que pague. Lo que ocurrió en Venezuela no es una invasión como el petrismo quiere hacerlo ver. Es la captura de un delincuente internacional. No había otra forma de hacerlo, porque en Venezuela no hay instituciones, no hay separación de poderes. En consecuencia, la única forma de hacerlo es como lo hizo la justicia norteamericana. Que nadie se olvide que hay un gran jurado en la ciudad de Nueva York que ha dado viabilidad a esa acusación y por eso hoy Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, ha comparecido ante un juez del Distrito Sur de esa ciudad. Aquí se le dio cumplimiento a una orden judicial y se le dio captura a un delincuente internacional. Que quede claro, así lo veo y creo que los Estados Unidos actuaron en consecuencia
y ajustados a derecho como corresponde. Bueno, ahí me está ya contestando usted un poco lo que le quería preguntar a continuación, y es cómo ve esas críticas, que son muchas, doctor Abelardo, de gente que dice que la operación pues carece de lo que es ese blindaje del derecho internacional y de esos estatutos que usted conoce muy bien, por la manera en que el presidente Trump habría violado la soberanía de Venezuela. Pero ¿qué clase de ridiculez es esa? Maduro es un usurpador, se robó las elecciones en julio del 24. Ha desplazado, insisto, a más de 8 millones de venezolanos. Se han robado todo, quebraron el país, han asesinado gente, tienen a otra gente secuestrada. Han convertido a Venezuela en un corredor de drogas, de armas. Han exportado a los Estados Unidos a miembros de la temible banda criminal del Tren de Aragua. Han hecho desastre. Yo me pregunto, esa misma gente que hoy hace uso de supuestas normas violadas del derecho internacional, ¿se pusieron en algún momento del lado de las víctimas de Maduro y de su régimen? ¿En algún momento reclamaron por la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela? ¿Alguien de los que hoy se está rasgando las vestiduras reconoce que Maduro le ha dado cobijo a los terroristas de la guerrilla colombiana que tanto daño le han hecho a nuestro país? Eso es absurdo. Aquí todo el mundo o mucha gente ha salido a defender a un narcodictador, a un sujeto que ha sojuzgado y que ha violentado a su propio pueblo, amén del desastre que ha generado en todo el hemisferio. Mucha de la situación terrible que vive Colombia hoy es gracias a esa narcodictadura también. Y ni qué decir lo que significa esa narcodictadura para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Nadie hablaba de los derechos, del derecho internacional cuando Maduro seguía en el poder, burlándose de la voluntad popular, robándose las elecciones de frente, narcotraficando con el cartel de los soles, metiendo preso a los opositores, desapareciendo a contradictores. Por favor, sean serios, cojan oficio. Maduro no es una víctima, es el victimario, y eso no se puede tapar ni se puede acolitar bajo ninguna circunstancia. Usted menciona ahí un término que es clave acá, y es la seguridad nacional de los Estados Unidos, donde para el presidente Donald Trump, Colombia también juega un papel importante en lo que tiene que ver con la producción y el tráfico de la droga, de la cocaína. Y hace unos días, unas semanas, usted y yo conversamos acá en el Radar de la Política sobre la amenaza que había hecho el presidente Trump de los ataques a Colombia, y ayer reiteró que es una posibilidad para él. ¿Qué responde sobre eso? Y te dije en ese momento, María Camila, y lo reitero, no estoy de acuerdo. Quiero ser enfático. La situación jurídica y política de Colombia es distinta a la de Venezuela. En Venezuela hay una narcodictadura, o había una narcodictadura que está haciendo tránsito a una libertad total, porque ese es el objetivo y estoy seguro de que será así, con la ayuda de Dios. Ahí hay un narcogobierno de más de 25 años. No hay instituciones, no hay separación de poderes. Se han robado unas elecciones. En Colombia hay división de poderes. Nuestra fuerza pública, aunque diezmada y desmoralizada, no obedece las locuras del extraditable de Gustavo Petro. Respeta la Constitución y la ley. Ahí están las cortes que le han puesto coto a los dislates y a las tropelías del señor Petro. Entonces, son dos situaciones completamente diferentes. Yo creo que Petro tiene que irse el 7 de agosto cuando se vence su periodo. Solo podría irse antes si la Comisión de Acusaciones hace su trabajo y aplica el artículo 109 de la Constitución y lo saca del cargo, cosa que no va a ocurrir. Esas son las salidas que contempla la Constitución, porque Petro también es un usurpador, porque se robó las elecciones con plata ilegal. Yo ayer le pedí al gobierno norteamericano que, aprovechando que Maduro está preso, le pregunten por toda la llegada de esa plata del narcoterrorismo y de Venezuela para apoyar la campaña de Petro y quienes han tenido que ver con eso. Ahora bien, nuestra Constitución contempla en el artículo 109 cómo se da la salida del cargo y cómo la tramita la Comisión de Acusaciones.
Si la comisión de acusaciones no hace su trabajo, como evidentemente creo no lo va a hacer, pues lo que corresponde es que el señor se vaya el 7 de agosto. Si el señor intenta quedarse, atornillarse al poder a través de conmociones interiores, como lo he denunciado desde hace más de 2 años, allí sí tenemos que sacarlos, a él y a sus cómplices. Y para eso la Constitución habilita al ejército, a la fuerza pública y a los particulares para que junto a la fuerza pública hagamos retornar el orden constitucional. La fuerza pública no sigue lo que diga Petro, sigue lo que dice la Constitución y la ley. E incluso esa posibilidad la contempla nuestra Constitución en varios artículos. Entonces, fíjate, María Camila, que quede claro, Petro debería irse antes, pero por una decisión judicial de la Comisión de Acusaciones que no va a ocurrir, sino que se quede hasta el 7 de agosto. Si intenta quedarse, somos los colombianos, con la fuerza pública al lado, quienes tenemos que sacarlo. Lo he dicho hasta la saciedad. Nosotros debemos defender a Colombia por la razón o por la fuerza, y para ello la Constitución Nacional nos ampara. Candidato, volviendo al tema de la relación con Estados Unidos, ¿qué propone usted en su plan de gobierno para recomponer, esa relación de pares que por más de 200 años funcionó, especialmente con el tejido empresarial y que hoy está quebrada? María Camila, eso es como cuando una mujer está con un mal marido al que decide dejar y empieza una nueva relación con un tipo que la atiende bien, la quiere y la trata como se debe. Y no voy a venir a decir aquí que es que la relación se resuelve con los Estados Unidos y soy yo. No, todo el que no sea de izquierda y no tenga las ideas delirantes de Petro, que han sido un fracaso desde el punto de vista político, económico, cultural y social en todo el mundo, va a recomponer esas relaciones el mismo día de la posesión. Porque nosotros tenemos una larga tradición con una relación comercial y estratégica con los Estados Unidos, que les sirve a ellos y nos sirve a nosotros. Eso se recupera tan pronto se vaya Petro. Y es muy importante que la gente lo entienda. Aquí el problema no es Colombia. El problema es Petro, que es el marido maltratador. Una vez ese sujeto salga del escenario, se van a recomponer automáticamente las relaciones con los Estados Unidos porque ambos países nos necesitamos. Y lo que he propuesto yo es una fuerza binacional contra el narcotráfico. El peor cáncer que tiene Colombia es el narcotráfico y hay que combatirlo con toda ardentía, con toda determinación. Los Estados Unidos están en eso. ¿Por qué no aprovechamos ese propósito común para acabar con el narcotráfico que destruye vidas, que destruye familias? Hoy Colombia exporta el 70% de la cocaína del mundo. Tenemos más de 330.000 hectáreas de coca. Donde hay coca, donde hay narcotráfico, hay violencia, sí, hay tragedia. Si nosotros acabamos con el narcotráfico, vamos a pacificar el país, pero no entregándole el país a los bandidos como ha hecho Petro con esa falsa paz total. No, imponiendo la paz con la fuerza de las armas y las leyes de la República, y en ello tenemos dos socios importantes, los Estados Unidos de Norteamérica y el Estado de Israel, para combatir el narcoterrorismo con total decisión y acabarlos totalmente, para tener un país mejor, un mundo mejor, un hemisferio sin tanta violencia. Nuestro principal cáncer es el narcotráfico y hay que combatirlo con determinación, María. Doctora Abelardo, quiero hacerle una pregunta sobre una crítica que le hacen a usted, que no es nueva para usted, pero queremos escuchar su respuesta en estos micrófonos de Noticias Caracol, y es la defensa que usted hizo en 2015 de Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro y que hoy es parte fundamental del régimen como ministro de la Producción y de la Industria allí en el país vecino. Muchos dicen que eso es una mancha sobre su candidatura a la presidencia. ¿Usted qué responde? María Camila, te voy a responder por 10ª vez, siempre que estoy en Caracol y en todos no, pero los medios. No se lo habíamos preguntado como candidato. Siempre me preguntan por lo mismo. Yo defendí en Colombia a un señor colombiano por unos temas en Colombia. Cuando el señor empieza a tener problemas por su relación con el gobierno, con el régimen venezolano que yo no conocía, mi sugerencia fue: negocia con los americanos. Y quien lo sienta con las agencias federales soy yo.
Él dice que va a cooperar, termina no cooperando, le sale el indictment y yo renuncio. Las agencias americanas tienen perfectamente claro que quien sentó a Alex Saab con ellos fui yo actué en derecho. Y por esa actuación no tengo ni sanción penal ni disciplinaria. De tal suerte que los americanos entienden perfectamente cuál es la labor del abogado litigante. La tienen tan clara que el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, antes de ser presidente, fue abogado litigante y defendió a unos ingleses que le dieron muerte a unos marines norteamericanos y aún así fue elegido presidente de los Estados Unidos. Esa es la crítica más absurda y ridícula, porque todos esos que me atacan a mí son los que están en otras campañas, incluso otros precandidatos. Desconfíen de un precandidato que considera que las garantías de un proceso, las garantías constitucionales en un proceso, no se pueden aplicar para unos y para otros sí. Es decir, no hay nada más antidemocrático que pensar que la labor del abogado es defender al crimen y no al ser humano. Mi actuación está clara, no tengo ninguna sanción por eso, no ha pasado absolutamente nada. Y quien trató de resolver la situación para que sirviera como principal testigo contra el régimen, fui yo quien sentó a Alex Saab con las agencias norteamericanas. Él no cooperó, mamó gallo, como decimos coloquialmente, yo me aparté del proceso. ¿Qué le estoy pidiendo yo al gobierno norteamericano en la carta que he presentado ayer? Que revelen todas las relaciones que haya entre políticos, funcionarios, activistas, periodistas, entre el régimen venezolano y esas personas que he mencionado, y que caiga quien tenga que caer. A mí no me van a arredrar con ese cuento porque yo tengo perfectamente clara cuál fue mi actuación. Yo he sido un abogado litigante por 22 años, estoy orgulloso de eso. Lo fue Jorge Eliezer Gaitán, a quien asesinaron antes de ser presidente de la República. Lo han sido grandes políticos a lo largo de la historia. Sí. Tuvimos un gran penalista, el presidente Concha en Colombia, que fue un gran presidente de la República y hacía defensas penales. Entonces me la van a montar a mí por haber ejercido mi profesión 22 años. Yo, que no tengo una sanción disciplinaria y una sanción penal después de 22 años de ejercicio y que fundé una de las firmas más importantes de la historia jurídica de Colombia. Me la van a montar a mí. No, señor, yo no me la dejo montar. Yo tengo clara cuál ha sido mi actuación, y aquellos que me señalan por mi trabajo como abogado no solamente desconocen la ley, sino que son peligrosos para la democracia, porque no hay nada más antidemocrático que negar la defensa a una persona independientemente de cuál sea la acusación que se le realice. Es más, María Camila, cuando tú no tienes plata para pagar un abogado, el Estado te lo asigna. Claro, por ejemplo, oficio. Si Maduro y Silita, como le dice él a esta señora que es cómplice de Maduro y esposa, hubiesen llegado a Nueva York y no tuviesen dinero para contratar a un abogado, el Estado se los asigna. Es tan válida la defensa penal que cuando la persona no tiene plata se la asigna al Estado. Entonces, dejen ya de darle vuelta a eso. Bueno, pero si importante la aclaración, porque usted también mandó una carta y hoy no las está mencionando. No lo digo por ti. Dejen de darle vuelta a eso, porque si eso es lo que tienen contra mí, no tienen nada. Y ninguna calumnia, ningún señalamiento, ni la mala fe va a evitar que el pueblo, que es con quien yo he hecho la alianza, elija al Tigre como su próximo presidente de la República. Y les digo que vamos a conocer un periodo de tranquilidad, de sosiego y de brillo económico para el país, porque yo no soy un mercader de ilusiones. Yo soy un empresario de realidades y vine a hacer realidad el sueño de llevar a Colombia al sitial de grandeza que se merece. Candidato, le agradezco mucho por estos minutos y por habernos expuesto aquí sus propuestas y también las respuestas a las inquietudes que teníamos en Noticias Caracol. Muchas gracias. María Camila, muchas gracias. Siempre es un placer estar contigo y con todos los televidentes de Caracol Televisión. No se preocupen, vienen tiempos maravillosos para Colombia. Yo sé que hay mucha angustia. Les traigo un mensaje de esperanza. Hoy más que nunca tenemos que luchar por nuestro país. Colombia nos ha dado todo
Tenemos que mostrar de qué estamos hechos para sacar a Colombia adelante. Colombia se merece todos los esfuerzos. Colombia nos ha dado todo y tenemos la obligación moral de aplicar al máximo el patriotismo para sacar adelante a nuestro país. ¡Firme por la patria! Vamos a esta hora a las 5:33 minutos a seguir con esta ronda de candidatos y saludamos a Daniel Palacios, exministro de Interior y precandidato a la presidencia. Doctor Palacios, bienvenido a Noticias Caracol en vivo. María Camila, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Un gusto saludarlo. Por favor, ayúdenos a entender, en medio de lo que está pasando con la relación con Estados Unidos, cuál podría ser una propuesta viable sobre la mesa para resolver puntualmente la relación con Estados Unidos. ¿Qué propone usted? No, es que aquí hay que ser muy claro, María Camila, es que la relación con Estados Unidos no tiene ningún problema. Aquí el problema es un problema que se inventó Gustavo Petro, que se lo ha inventado por querer jugar a ser el líder universal, el líder del mundo mundial, metiéndose y cazando peleas que son peleas ajenas. Y aquí lo que tenemos es un presidente que internamente defiende a los criminales e internacionalmente pues se juega por una dictadura y por un narcotraficante que claramente está determinado. El que ha tratado de deteriorar la relación con Estados Unidos ha sido directamente Gustavo Petro. No existe una razón para que Colombia y Estados Unidos estén en una situación de antagonismo. Y lo ha hecho no solamente defendiendo a criminales internacionalmente, sino defendiendo a criminales internamente. Es que hay que recordar que estamos desertificados. Hay que recordar que aquí ha incrementado la producción de droga como nunca antes y que vemos un presidente que le ha dado la política del amor a los delincuentes y eso sin duda alguna suma a erosionar esa relación con nuestro aliado estratégico más importante. Sí, y ahí surge otro tema y es cómo hacer a nivel de manejo de la frontera para que no pase lo indeseable que muchos están advirtiendo, y es que ahora con este periodo de transición al que estaríamos a portas, toda la delincuencia que ha tenido protección y auspicio de ese lado de la frontera podría regresar a Colombia y generar una situación de orden público muy difícil aquí. Pero lo más grave, María Camila, es que no solamente es que regresen a Colombia, lo más grave es que regresen con tapete rojo, que regresen con órdenes de captura levantadas, que regresen bajo la protección del gobierno que se ha encargado de levantarle órdenes de captura a las cabecillas del ELN y a las cabecillas de las disidencias de las FARC. Es que Iván Márquez ha gozado y disfrutado de este gobierno, de la posición complaciente, de la posición débil de este gobierno, como lo han hecho varios miembros de las disidencias de las FARC. Hay que recordar que están en territorio venezolano, como es John Mechas, como es John 40. Aquí lo que en Colombia tiene que cambiar ni siquiera es la política internacional. Lo que necesitamos que cambie es el presidente de la República, que se ha encargado con su política débil, con su política del amor al delincuente, de ponernos en una situación compleja ante el mundo. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar preparados, y lo haríamos a partir del 7 de agosto en nuestra presidencia, y es la de blindar la frontera. Y eso se blinda con presencia de fuerza pública, eso se blinda con la determinación de enfrentar a los delincuentes, de entender que si esos delincuentes cruzan a territorio colombiano, los vamos a neutralizar, los vamos a combatir. Y yo al final del día he dicho, si el gobierno de la dictadura venezolana, que lideraba el narcodictador Maduro, le gusta tanto las guerrillas, que se queden con ellas, se las regalamos. Pero si cruzan a territorio colombiano en una presidencia de Daniel Palacios, los vamos a combatir con toda la firmeza y con toda la determinación. Sí, y aquí surge otro punto también, candidato, que tiene que ver con la relación con el presidente Donald Trump. Hay muchos preocupados, no solo por el tema de las amenazas, sino porque pues no baja de productor de cocaína el presidente Gustavo Petro. Sabemos que la hostilidad ha sido de ambos lados, pero ¿qué opinión le merece esa nueva postura del presidente Trump que arreció en las últimas horas? Mire, yo creo, María Camila, que lo primero que nosotros necesitamos es que si aquí quieren que se respete a Petro, Petro tiene que comenzar a comportarse como un jefe de Estado. Y eso no lo ha hecho el presidente Petro. Aquí hemos visto a un presidente que por andar jugando de líder universal del mundo mundial ha querido cazar peleas que están mucho más allá
de el rol que juega Colombia en el panorama internacional. Y lo ha hecho pensando que eso le va a dar réditos políticos en Colombia, lo ha hecho pensando que eso le va a dar réditos políticos en la comunidad internacional, y lo que ha hecho es ponernos en una situación de riesgo a Colombia, no solamente en materia de seguridad, sino en materia económica. Entonces, aquí el gran problema que estamos afrontando, María Camila, es que aquí no necesitamos un cambio de política internacional, no necesitamos un cambio institucional, lo que necesitamos es un cambio de presidente. Y yo creo que es un momento, María Camila, para dar un mensaje importante, y es: a Petro lo tenemos que derrotar en las urnas. Lo vamos a derrotar en las urnas. Y esa es la forma como el petrismo va a salir. Y a Estados Unidos también hay que enviarle el mensaje de que no se deje provocar, por las declaraciones de Petro, que lo que busca es eso, que lo victimicen, que lo vuelvan un jugador internacional cuando no lo es. El mensaje de Estados Unidos es que nos den 3 meses, 4 mesecitos. Aquí no necesitamos más para derrotar a Gustavo Petro en las elecciones de mayo, y si hay una segunda vuelta también lo vamos a hacer. Aquí necesitamos recuperar el manejo serio del Estado, y que las decisiones se tomen en beneficio de los colombianos y no por un discurso populista que es el que mueve a Gustavo Petro y que no piensa en el bienestar de Colombia, sino en su bienestar propio. Doctor Palacios, ¿qué opinión le merece la operación Resolución Absoluta, la que adelantó el presidente Donald Trump allí en territorio vecino? Pues María Camila, varios temas. Lo primero que hay que decir: aquí no se adelantó una operación en contra del pueblo venezolano. Aquí se adelantó una operación para liberar al pueblo venezolano. Aquí hubo una operación no contra un presidente legítimo de un país, sino contra un criminal, contra un narcotraficante, contra un torturador, contra un violador sistemático de los derechos humanos. Y así es como se tiene que ver. O no se hizo esa operación en Pakistán para dar con Osama Bin Laden, o no se hizo en su momento para dar con Noriega o para dar con Milosevic en Yugoslavia. No, yo creo que aquí hay que poner las cosas claras. Aquí lo que se ha hecho es aplicar la ley, es ir tras un criminal, tras un reconocido dictador que violaba los derechos humanos y que hoy tiene que enfrentar a la justicia norteamericana. Es que más, de hecho, mire una cosa, lo están llevando a someterlo a un juicio. Aquí no hubo ni siquiera una operación en donde le quitaran la vida o que lo llevaran directamente a Guantánamo a hacer una rendición. No, lo están llevando a que enfrenten una corte de los Estados Unidos con todas las garantías procesales que ya pueden haber allá, que enfrente a la justicia, porque aquí no se trata de nada diferente que un criminal. Y ahí es donde, María Camila, a uno le entra la preocupación de por qué Gustavo Petro entra a ser el lavador de cara oficial de Nicolás Maduro. ¿Por qué el afán de defender a Nicolás Maduro de manera permanente? Cuando todos sabemos que es un dictador, cuando todos sabemos, ya hay pruebas suficientes de que es un narcotraficante y de que es un criminal. Y es más, te voy a decir algo, María Camila, que ha puesto en riesgo la vida de nuestros soldados, de nuestros policías, que ha participado, financiado a organizaciones terroristas y organizaciones criminales en Colombia. Yo creo que ya es hora de que en Estados Unidos se vaya retomando el computador de Raúl Reyes, en donde estaba claramente definido la participación del gobierno venezolano financiando a las guerrillas colombianas y a ellas en atentados acá. María Camila, te termino con esta intervención. Es que hay que recordar que el atentado que nos hicieron a nosotros en Norte de Santander, en donde casi asesinan al presidente Duque, a Diego Molano, ministro de Defensa, y a mí como ministro del Interior, fue orquestado desde territorio venezolano. Eso se hizo bajo la protección del gobierno venezolano. Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos son respuestas, y estoy seguro que en este juicio que se le va a adelantar a Maduro vamos a conocer mucho del involucramiento de estas guerrillas en todo lo que ha sido el entramado delincuencial, terrorista y narcotraficante de la narcodictadura y del Cartel de los Soles. Eso está también en el indictment y en los cargos. Doctor Daniel Palacios, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. No, María Camila, muchísimas gracias a ti, y recordarles que a Petro lo vamos a derrotar en las urnas, y derrotando a Petro damos el primer paso para rescatar a Colombia y acabar con esa política del amor al delincuente que tanto daño nos está haciendo como país. Te saludamos a esta hora a Santiago Botero, también precandidato presidencial. Doctor Santiago, bienvenido a Noticias Caracol en vivo. María Camila, muchas gracias por esta invitación, y ante todas las personas bendecirlos a todos los que nos ven y a sus familias.
Gracias, candidato. Empecemos entonces haciendo un recorrido por los diferentes temas. El inicial, la operación Resolución Absoluta allí en Venezuela, que muchos califican como una violación a la soberanía de un país. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que el presidente Trump demuestra claramente que es un presidente empresario, a diferencia de los presidentes políticos. Él le dijo a los americanos que iba a hacer que Estados Unidos fuera un país mucho más rico, mucho más potente. Y con esta intervención, pues Estados Unidos pasó de tener 60.000 millones de barriles a tener 360.000 millones de barriles. Siento que es lo que hizo el presidente Trump es cumplirle a los americanos lo que les dijo en campaña. Y ahí eso me lleva a preguntarle otro tema, que es ya la pugnacidad que ha crecido en las últimas horas entre el presidente Trump y el presidente Gustavo Petro. Hay mucha gente preocupada por la amenaza que hizo el presidente Trump, que dice que no le suena mal, no es una mala idea para él atacar Colombia por el mismo problema de las drogas. Yo le voy a ser muy claro en ese punto. Miren, a mí no me consta de si Petro es narcotraficante o no, pero yo sí sé que cuando Petro estuvo en Estados Unidos haciendo esas convocatorias para que los militares se le revolucionaran al presidente, él cometió 3 delitos federales dentro de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, si se pega a la ley con solamente esos 3 delitos que cometió, creo que genuinamente puede venir por el presidente porque es un delincuente en ese país. Ya si ellos quieren venir acá a apoderarse del país, pues no estaría de acuerdo, pero sí creo que hoy en día Petro tiene que estar asustado porque es una persona que cometió 3 delitos de la ley americana. Sí, y ahí surge otro tema en toda esta coyuntura, que es la actitud. O sea, ya estamos hablando del tema militar, del tema judicial, pero el tema diplomático, que es tan importante en el manejo de las relaciones. Usted, como candidato presidencial, ¿qué propone, qué propuestas pone sobre la mesa para los colombianos que nos están viendo para solucionar esta mala hora de las relaciones con Estados Unidos? No, mire, yo le voy a ser franco. Yo creo que si yo hubiera sido el presidente y el presidente Trump hace lo que hizo en Venezuela, pues yo como presidente de Colombia le hubiera dicho al presidente Trump, oiga, estamos los colombianos listos para ver cómo le ayudemos a usted a extraer el petróleo. Nosotros tenemos 27 millones de pobres, tenemos 2,5 millones de colombianos jóvenes que quieren salir adelante, tenemos muchos venezolanos y lo que tenemos es que utilizar eso que está en el presidente para beneficiarnos tanto ellos como nosotros y sacar a la gente de la pobreza. Aquí estamos hablando mucho sobre un tema de que si hay democracia y que si se nos están metiendo a nuestros países, pero yo le voy a decir franco, la libertad para mí no es usar una bandera. Para mí la libertad es tener plata en el bolsillo, poder salir a comprar lo que yo quiera, poder, si me enfermo, poder tener una salud buena, querer, si mi hijo quiere estudiar lo que quiera estudiar, tener la posibilidad para hacerlo. Eso no está pasando ni en Colombia ni en Venezuela. Entonces, yo creo que la libertad no es lo que los políticos nos quieren vender a nosotros, que es un paso mental de una democracia que genuinamente es una monarquía que lleva 200 años en Colombia. Usted menciona mucho lo de sacar de la pobreza a la gente y mire que hay un tema que muchas veces uno percibe como descuidado entre los candidatos presidenciales y es la migración. Este tema de Venezuela tiene un impacto muy grande sobre la migración por 2 razones, tanto por el éxodo de venezolanos que están en Colombia y que buscarían una salida ante una eventual transición, pero también por algo que mencionábamos previamente, doctor Botero, y es por la posibilidad que incluso advierten en el Ministerio de Defensa colombiano de que esos grupos que estaban protegidos en Venezuela vengan aquí a Colombia a hacer de las suyas ahora que estarían en transición en el país vecino. Sus propuestas para manejar estas circunstancias. Hay 2 temas importantes que hay que diferenciarlos y dividirlos. Una cosa es la migración de bandidos, que en Colombia hoy, en el gobierno están los bandidos, no les va a pasar nada. Por más que digamos que las fuerzas militares los van a combatir y todo eso, eso no va a pasar nada porque no lo están haciendo hoy con los que tenemos dentro de Colombia, menos lo van a hacer con los que vienen. Otra cosa es la migración de los otros países de personas que quieran venir a trabajar a Colombia.
Yo creo que uno como empresario tiene que ver una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay una gente produciendo riqueza cuando viene gente de afuera a nuestro país. Eso es lo que debe pasar. Para mí, de parte de todo lo que yo de pronto he visto de Trump, su único error de toda su gobernanza en este año, o en este tiempo que lleva, es que en vez de haber aprovechado a esos migrantes y haberle dado la green card y que salían adelante, él los excluyó. Yo a todos esos los recibo, que se vengan para acá y les ayudamos para producirle lo que le producía China a los americanos. Yo soy muy afín a la migración. Finalmente, el tema del trato a la problemática del narcotráfico, lo que nos tiene en pelea con Estados Unidos es eso, de fondo. Doctor Botero, ¿cómo enfrentar los crecientes cultivos, la producción de coca en Colombia? Yo le voy a decir, y genuinamente de pronto esta no es la respuesta que usted quiere escuchar, pero le tengo que ser muy claro, según lo que pasó ahorita en Venezuela, el problema de Estados Unidos con Venezuela no fue de narcotráfico, fue de plata. El presidente Trump quiso volver a los americanos más ricos y hoy lo logró. Mire que él no ha hablado nada en tema de que va a acabar los cultivos, va a ver esto. Él dijo, yo voy a irme para allá, me voy a pagar mi plata, voy a poner a explotar el petróleo y él se adueñó de eso. El problema del narcotráfico, yo creo que de nuestro país, es que hoy en día Estados Unidos no lo ve como un negocio positivo para ellos. Cuando ellos lo vean como un negocio positivo, van a cambiar las condiciones. Yo creo que es un tema más complejo del que hay que hablar, pero yo estoy a favor de legalizar la droga en Colombia, pero no el consumo. Ay, le entiendo su punto. Y doctor Botero, para terminar, en lo que tiene que ver con, es una pregunta que le estamos planteando a los candidatos a la presidencia, con bajarle el nivel a la agresividad en las conversaciones con Estados Unidos a nivel diplomático. ¿Usted cómo manejaría esa relación? Pues porque a nadie le gusta que le digan productor de cocaína, ¿no? A ningún mandatario. Y hay quienes dicen que el boquete que se abrió es muy grande porque consideran que el presidente Trump no lo hace solo porque sea el presidente Gustavo Petro, con quien ha tenido diferentes episodios de confrontación, sino que lo haría con el que esté en Colombia de turno, porque ese es el carácter de él en este momento. A mí la verdad, todo lo que sea de forma me tiene sin cuidado. Me puede decir como quiera el presidente Trump, siempre y cuando todas sus propuestas vengan en beneficio de los colombianos y ojalá sacar a 27 millones de pobres. Si él me quiere decir que soy el mayor productor de cocaína, que lo que quiera, el jefe de capos, que me llame como quiera. Eso a mí me tiene sin cuidado. Yo creo que hoy en día en Colombia estamos más preocupados en la forma más que en el fondo y tenemos que ser consecuentes de que nadie está hablando de los 27 millones de pobres. Hoy en día es lo que debemos de estar preocupados nosotros. A nosotros, muy bonito, pues muy difícil lo que pasó en Venezuela, pero ¿eso en qué nos afecta a nosotros los 27 millones de pobres? Les hago una pregunta. Si aquí vienen por Petro, ¿en qué beneficia o afecta a los 27 millones de pobres? Yo no veo en qué les va a beneficiar, en qué les va a afectar. De pronto en que era el único presidente que fue capaz de subir el salario a 2 millones de pesos y todos los empresarios salieron a chillar. Son las posturas y propuestas de Santiago Botero, el candidato que tiene su movimiento Rompiendo el Sistema, aquí en Noticias Caracol en Vivo. Le agradecemos mucho, doctor, por estos minutos y por habernos acompañado. Que Dios me la bendiga, María Camila, y a todos los oyentes. Juan Fernando Cristo fue ministro de Interior de este gobierno y también negociador de paz, que nos acompaña a esta hora aquí en Noticias Caracol. Doctor Cristo, un gusto saludarlo. María Camila, un gusto saludarla a usted, a todos quienes nos acompañan a esta hora. Doctor Cristo, mire usted en la tensión en la que estamos ahorita en las relaciones con Estados Unidos, opiniones y propuestas para esta coyuntura. Bueno, María Camila, yo creo que es una coyuntura que exige demasiada prudencia, demasiada serenidad y diplomacia profesional, no diplomacia de micrófono ni diplomacia en las redes sociales. Creo que la decisión del gobierno norteamericano con respecto a Venezuela, que ha abierto este debate a nivel mundial, nos debe a nosotros en Colombia
llevar a varias reflexiones. La primera de ellas es que, sin duda alguna, para Colombia, una salida, una transición pacífica, una transición ordenada y una transición democrática en Venezuela, después de los episodios del fin de semana, es absolutamente crucial. Cualquier situación que prenda la mecha en Venezuela, que genere conflictos internos, que genere enfrentamientos, puede generar al mismo tiempo una nueva oleada de migración hacia Colombia, puede afectar severamente las condiciones de seguridad de la frontera y va a tener un gran impacto en nuestro país. Ahora, yo creo, María Camila, que es fundamental, más allá de la condena a esta decisión del gobierno norteamericano, las discusiones que se han dado en los escenarios multilaterales, que muchos podemos compartir, hay que mirar hacia adelante cuál debe ser el papel de Colombia. La diplomacia para cualquier país es un mecanismo para defender los intereses vitales de ese país, más allá de las ideologías, más allá de las discusiones políticas. Y Colombia tiene intereses fundamentales en esta crisis que está sucediendo en Venezuela. El primero de ellos, el más inmediato, hay que decir con toda claridad, María Camila, que independientemente de lo que se opine sobre lo sucedido en Venezuela, lo cierto es que los grupos criminales que estaban utilizando como retaguardia al territorio venezolano pierden una ventaja estratégica fundamental que la fuerza pública, las fuerzas militares y el Estado colombiano deben aprovechar en las próximas semanas para una ofensiva contra esos grupos criminales en la frontera y para lograr mayor cooperación de las fuerzas de seguridad venezolanas. No sabemos dónde estarán hoy los comandantes de esos grupos criminales, si de uno u otro lado de la frontera, pero puede estrecharse la cooperación e incluso me parece importante, María Camila, que comience a pensarse en solicitudes de extradición frente a esos comandantes que durante muchos años han utilizado el territorio venezolano. Y en segundo lugar, el tema de la migración, María Camila, es fundamental. Hasta el momento no ha pasado nada, pero tenemos que estar muy atentos a lo que sucede en la frontera, especialmente la frontera del norte de Santander con el estado Táchira. Doctor Cristo, hay un tema aquí que han criticado mucho el actual gobierno y es lo que muchos califican como la condescendencia con Nicolás Maduro. El tema con Delcy Rodríguez, ¿qué manejo debería dársele a ella como presidenta interina y como quien va a todas luces a encabezar esa transición y ese mano a mano con el Departamento de Estado norteamericano en lo que tiene que ver con estos meses siguientes para que se convoquen elecciones? Lo acabo de decir, María Camila, el liderazgo de Colombia en los escenarios multilaterales debe estar concentrado en que junto con Brasil, con México, con Chile, con los países latinoamericanos que expidieron la declaración del día de ayer, se pueda liderar una transición pacífica, ordenada y democrática en Venezuela lo más pronto posible. A Colombia no le conviene, no le sirve una interinidad en la democracia venezolana. Yo creo que es fundamental llegar cuanto antes a unas elecciones con acompañamiento internacional. Hay que desescalar el conflicto, obviamente, en los próximos meses y garantizar con una participación de todos los venezolanos que comience un proceso de restablecimiento de la democracia venezolana, pero al mismo tiempo también de restablecimiento de las condiciones de seguridad en la frontera que son fundamentales para Colombia. Llevamos muchos años buscando mayor cooperación del gobierno venezolano para enfrentar al ELN, para enfrentar a las disidencias de las FARC. Puede haber ahora una oportunidad muy importante para poder golpear a estos grupos que sin duda alguna no han querido entrar en las conversaciones de paz, en una mesa de negociaciones que lleve a su desmovilización y su desarme e insisten en la violencia contra el Estado colombiano. Y ahí también podemos abarcar otro tema que tiene que ver con las propuestas para lo que viene.
¿Qué podría hacerse desde el 7 de agosto, doctor Cristo, en el aire que da la entrada de un próximo gobierno, para que Colombia tenga una postura que le jale más a la diplomacia que a la pelea con el presidente Donald Trump? Yo creo que la diplomacia profesional, la diplomacia no del micrófono, la diplomacia no de las redes sociales, el desescalamiento del lenguaje en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos tiene que ser un propósito del gobierno que llegue, pero incluso debe ser un llamado al gobierno actual para que se utilicen todos los canales para que Colombia, que ha venido planteando el propio presidente Petro en el último año, planteaba la necesidad de unas elecciones transparentes, de unas elecciones con garantías para todos los sectores, que en este momento Colombia pueda jugar un papel importante junto con los otros países, las otras naciones grandes de América Latina, de Sudamérica, con el fin de que se consolide la democracia venezolana. Lo que pase en Venezuela, lo que pase, María Camila, en los próximos meses en Venezuela va a tener un impacto positivo o negativo, sin duda, en la situación de Colombia. Depende de cómo se den las cosas, y ahí yo creo que es fundamental un restablecimiento de canales democráticos. Yo creo que puede haber coincidencia de intereses, por ejemplo, María Camila, en el combate a los grupos criminales y al narcotráfico en la zona de frontera. Allí puede haber un espacio de trabajo del gobierno del presidente Petro y del próximo gobierno con el gobierno norteamericano del presidente Trump. Esa propuesta está muy interesante. Doctor Cristo, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. María Camila, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial. 6:02 minutos. Saludamos a esta hora a Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y candidato a la presidencia, que de hecho, doctor Cárdenas, con las buenas tardes, quiero empezar preguntándole por una propuesta que usted acaba de hacer hace algunos minutos para, de cierto modo, apoyar la transición económicamente en Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un placer estar con ustedes, muy complacido. Y efectivamente, la caída de Maduro, que yo celebro sin ningún tipo de ambigüedad, me parece que fue una operación muy efectiva, hecha de manera quirúrgica y que le da una posibilidad a Venezuela que no tenía hace 3 días y que es un motivo de alegría también para todos los demócratas, para 8 millones de venezolanos que están por fuera del país y que ahora ven la posibilidad de regresar. Bueno, esos cambios deben significar mejorar las condiciones de vida de la gente. O sea, todo esto al final del día es para que los venezolanos puedan vivir mejor. Entonces Colombia debe desde ya empezar a trabajar en esta transición para que Venezuela tenga más productos, más abastecimiento, más suministro de productos de primera necesidad, de alimentos, y Colombia los puede producir. Entonces mi propuesta es que desde ya empecemos a trabajar con los empresarios colombianos en un plan para venderle a Venezuela 10.000 millones de dólares, con un elemento, que Venezuela no nos tenga que pagar. Durante el primer año, Venezuela no tiene que pagar nada, porque no tiene la capacidad. Pero confiamos que el nuevo régimen de Venezuela después va a pagar. ¿Cómo se paga entonces al empresario colombiano que va a producir para Venezuela? El gobierno colombiano se encarga de eso, con un crédito de las entidades financieras del gobierno, usando las reservas de Colombia. Le pagamos a los exportadores colombianos, o sea, ellos no asumen el riesgo. Y el gobierno colombiano después hace las cuentas y hace el ajuste de cuentas con el gobierno venezolano. Pero durante un primer año Venezuela vive por cuenta de estos productos que va a vender Colombia, y así no faltan alimentos en las despensas de las familias venezolanas. Bueno, eso está muy interesante, doctor Cárdenas, por el lado comercial y económico, pero ahora vamos con la propuesta en materia de relaciones con Venezuela y con Estados Unidos. ¿Cuál debería ser el manejo de la relación con Venezuela, con un gobierno ahora como el de Delcy Rodríguez, que es la que va a estar allí en representación del régimen en esa transición? Colombia debe abogar por el restablecimiento de la democracia en Venezuela rápidamente. O sea, nosotros lo que creemos es que Venezuela debe elegir rápidamente a sus líderes. Hay en este momento un presidente legítimo, que es Edmundo González Urrutia. Es la persona que debe asumir el gobierno. Entiendo perfectamente que no debe ser ya, debe haber una transición.
una estabilización, si no Venezuela se va a una guerra civil, eso es claro, pero Venezuela no se puede quedar intervenida por mucho tiempo. Deben ser los venezolanos los que eligen y escogen a sus líderes, a quien los quiere gobernar, porque solo con democracia se van a poder producir también el tipo de cambios que se requieren para que llegue la inversión. Si no, no va a ser creíble, si no, no va a haber confianza. Entonces la democracia es fundamental. Y en segundo lugar, claro que hay que producir más petróleo, no hay duda, pero esos ingresos deben ser principalmente para el pueblo venezolano, para mejorar, insisto, el ingreso de las familias venezolanas. Después vendrá el pago de las deudas. Hay que honrar esas obligaciones que tiene Venezuela, pero la primera obligación es con su ciudadanía, con su pueblo. Y para eso hay que producir más petróleo. Doctor Cárdenas, una pregunta final. La relación de mandatario a mandatario, las cabezas de los dos estados que están en un momento de tensión casi que absoluta, ¿eso cómo se recompone? Decía un candidato que escuchamos previamente que eso tiene que ver únicamente con el buen trato y que él consideraba, lo dijo el doctor de la Espriella, que una vez usted empieza a tratar bien a la otra persona, mejora la relación. ¿Usted cree que es así de sencillo? No, creo que el doctor de la Espriella es un poco superficial en esa afirmación. Esto requiere tal vez una posición más contundente. Nosotros nos vamos a entender con el gobierno legítimo de Venezuela, no con un gobierno ilegítimo. Si el 7 de agosto está Delcy Rodríguez, voy a poner ese caso hipotético, que no se haya surtido todavía la transición a la democracia, pues nos entenderemos con ella como parte de esa transición, sobre la base de los compromisos que haya adquirido, que es realizar elecciones en una determinada fecha, respetar el resultado de las elecciones. Pero la relación plenamente restablecida es con el gobierno legítimo, insisto, basado en elecciones y en la voluntad del pueblo venezolano. Entonces, esto no es un tema de que si me cayó ya no me cayó mal. En eso de la Espriella se equivoca. Sí, doctor Cárdenas, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en Noticias Caracol y por llegar con propuestas, que es lo más importante a la hora de escuchar a un candidato. Gracias. Gracias a ustedes. Saludamos a otro candidato a la presidencia, al doctor Sergio Fajardo, que está haciendo campaña con su movimiento Adelante con Fajardo. Y empiezo, doctor Fajardo, con las buenas tardes, saludándolo y pidiéndole que también nos amplíe la información sobre esa importante carta que usted acaba de enviar al presidente Petro y a los expresidentes de Colombia. Bienvenido. Buenas tardes, María Camila. Un gusto estar contigo, con ustedes, y voy rápido a lo que estoy planteando en esta carta. Lo que está ocurriendo es muy serio, muy, pero muy serio. Es difícil imaginar lo que viene a continuación para nosotros en Colombia. Y lo que señalo en esa carta es que tenemos una obligación como país, en el sentido de que hay momentos donde la unidad nacional, la soberanía nacional, tiene que primar por encima de cualquier tipo de diferencia política o confrontación que podamos tener. Y ese espacio que está definido en nuestra Constitución, que nos convoca a que haya una voz de Colombia ante lo que está ocurriendo, se llama la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Esa comisión la puede convocar o la convoca el señor presidente de la República y hacen parte de ella los expresidentes de Colombia. Y lo que estoy diciéndoles es, por favor, júntense, por favor, siéntense para representar con una sola voz a nuestro país. La soberanía nacional, lo que hemos visto en los últimos tiempos, en estos últimos días, donde se habla de posibles intervenciones en Colombia, tiene que ser un proyecto de país, de unidad nacional, esa unidad de la que tanto hablamos. Este es el momento preciso para hacerlo. La dictadura del presidente, hoy dictador Maduro, ha sido un problema muy serio para Colombia y hay un alivio generalizado al saber que el dictador cayó. Ese proyecto de dictador, ese proyecto que lideró el presidente Maduro, donde vimos una crisis humanitaria donde cerca de 9 millones de personas tuvieron que dejar a Venezuela, de esas cerca de 3 millones de personas están en nuestro país, la violación sistemática de los derechos humanos, el espacio que se ha abierto en ese país, en Venezuela, para recibir la criminalidad de Colombia, el ELN, las disidencias y el mundo asociado con el mundo del narcotráfico. Nosotros
nos tenemos que reaccionar de manera conjunta. Es una gran amenaza para nuestro país y es el momento de unirnos alrededor de lo que nos dice la Constitución, la obligación superior que tienen en primera instancia el presidente y los expresidentes de Colombia para liderar a nuestro país y darnos ejemplos, superar esa polarización y demostrar que en momentos donde la nación lo necesita somos capaces de trabajar de manera conjunta. Es muy interesante la propuesta, doctor Fajardo, porque esto llevaría a algo fundamental que usted resalta y es a la altura política. El tema es que está convocando o proponiendo usted la reunión entre prácticamente antagonistas en Colombia. Por ejemplo, el expresidente Andrés Pastrana con el presidente Gustavo Petro. Usted, ¿cuál es el llamado? Usted tiene una frase muy puntual ahí donde les pide que prácticamente pongan lo que nos estaba mencionando, al país primero. ¿Qué es clave ahí en la política? Eso demanda mucho. Vivimos en un país polarizado, ¿no? Sí es, y esa polarización y hace parte de lo que nosotros le estamos planteando a Colombia. Aquí hay unos extremos que representan la polarización. Y hay una posibilidad de construir esa nueva mayoría que va un paso adelante, que sabe tender puentes, que sabe construir acuerdos y consensos. Y ese es el reto político. Y yo le estoy hablando como el presidente de Colombia que voy a ser. Yo, presidente, los convoco a todos y cada uno de ellos. Independientemente de las diferencias políticas, hay algo más importante y es Colombia, nuestra soberanía nacional, y por eso estoy haciéndolo desde la perspectiva de lo que voy a hacer este año y es presidente de Colombia. Tenemos que dar ejemplo y quienes han sido reconocidos, elegidos democráticamente como nuestros presidentes, tienen la mayor responsabilidad en Colombia, empezando por el presidente Petro para convocarlos. Doctor Fajardo, dentro de su carta usted también rechaza el tema de la intervención en Colombia, la intervención militar, puerta que dejó abierta el presidente Donald Trump. Y mire que esto me lleva a preguntarle algo que incluso uno lee los comentarios de la gente y hay mucha confusión, porque es que aquí hay muchas delgadas líneas y hay más espacios grises que blancos y negros, y es el tema de sí, sale Maduro, que es un dictador, pero también en medio de muchos cuestionamientos a la operación Resolución Absoluta, y ahora se suma esta amenaza que hizo el presidente Trump en las últimas horas. Colombia ha respetado y adhiere a la Carta de las Naciones Unidas. Y nosotros, y conmigo a la cabeza como presidente, la vamos a respetar. Hay muchas cosas que están pasando en este momento en Venezuela y en los Estados Unidos. Hay muchas cosas que no sabemos nosotros, no tenemos información. Y por eso yo he reclamado de parte del presidente de la República prudencia. Tenemos que tener los equipos conformados, estar preparados para tramitar conflictos, pero tener cuidado con el lenguaje, que esto no se convierta en una lucha individual del presidente Petro que reivindica su historia para tener una confrontación con el presidente de los Estados Unidos. Prudencia, que es esencial para tener unas buenas relaciones exteriores. Se puede discrepar, pero hay que saber utilizar los canales, el lenguaje adecuado y convocar a Colombia a que estemos unidos y que esto no se convierta en un factor político de distorsión de la campaña electoral, de confrontación, la polarización. Y utilizo una palabra que he utilizado en alguna oportunidad. La mayoría de Colombia está mamada de esta polarización. Esta polarización no nos conviene y no puede ser que un momento crucial para la historia de nuestro país, estamos hablando de un momento histórico el que estamos viviendo, es en ese momento donde se ve la dimensión de los líderes de nuestro país. Y eso es lo que estoy convocando, eso es lo que estoy diciendo, la prudencia, la sensatez, la sabiduría para conducir las relaciones internacionales. Esto no es un problema individual del presidente Petro, es un tema donde va primero los intereses de Colombia. Eso es lo que yo represento, así voy a ser como presidente y por eso me atrevo a escribir esta carta y decirles que se reúnan, que tengan las discusiones que tengan que tener. Eso es legítimo dentro de una democracia, pero que haya una voz que representa a Colombia. Esto es muy serio. Es difícil imaginar las consecuencias donde en Venezuela se desate una confrontación, una guerra civil. Las consecuencias serían gravísimas para Venezuela, para Colombia, para América Latina. Y nosotros tenemos que luchar para que haya una transición democrática pronta, rápida, y que la salida del dictador Maduro se convierta en una oportunidad para Venezuela y para Colombia. Colombia tiene una frontera muy delgada con Venezuela. Tenemos que tener mucho cuidado porque la seguridad de nuestro país está amenazada. No es cualquier dictador, es un dictador con el que tenemos 2.200 kilómetros de frontera y nos corresponde cuidar a nuestro país, a nuestra Colombia.
Doctor Fajardo, en el tema de lo que haría de ser presidente, quiero preguntarle puntualmente por el manejo con la relación con Donald Trump, que parece un tema de actitud que ya va a prolongar en el tiempo. Esa agresividad, incluso mire como también habla de Claudia Sheinbaum, con quien previamente tuvo unos momentos más de diálogo y no de tensión, y pues ya digamos que se ha ido en contra también de ella, y hoy publica una imagen que dice: este es nuestro hemisferio. Parece que esa es la actitud de él. ¿Cómo manejaría usted esa difícil relación? Con inteligencia, con sabiduría, con prudencia. Nosotros tenemos una relación con los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos es Donald Trump y eso no tiene nada que ver si me gusta a mí o no me gusta. Él es el presidente y yo voy a ser el presidente de Colombia. Y por supuesto hay canales de relación. Para eso está la diplomacia, para eso está la relación que hemos establecido durante muchos años como país entre Colombia y los Estados Unidos, y es una relación muy importante para nosotros. 30% de las exportaciones de Colombia van a los Estados Unidos. Más de la mitad de las remesas que llegan a nuestro país vienen de los Estados Unidos. Tenemos empresas con las que han actuado en nuestro país. Tenemos un montón de relaciones económicas, de justicia, de defensa. Entonces, el presidente Trump tiene su personalidad, tiene su forma de actuar. Yo respondo por nosotros en Colombia, con seriedad, con rigor, con transparencia, con prudencia, con inteligencia para tramitar las diferencias y siempre estableciendo los canales diplomáticos. No me van a ver a mí insultándome con el presidente Trump, no me van a ver a mí escribiendo a las 3 de la mañana para confrontarme como individuo. Me van a ver a mí siempre cuidando los intereses de nuestro país. Y empieza por el lenguaje que vamos a utilizar, y ese es el reto político. Para eso están las relaciones exteriores, y conmigo cambia la forma de gobernar. Se acaba la polarización y avanzamos nosotros en Colombia. Bueno, y ahí ligo yo para terminar, y para los usuarios que de pronto no lo sabían, que usted tiene una muy importante asesora en esta materia, que es María Ángela Holguín, la ex canciller por 8 años en el gobierno Santos, ¿verdad? Un gran equipo de personas que están trabajando con nosotros. Tenemos más de 100.000 voluntarios por toda Colombia. Estamos construyendo una nueva mayoría. Por supuesto, tengo una pareja que es una persona inteligente, una persona que conoce, me enriquece la vida en múltiples dimensiones, en particular el conocimiento que tiene acerca de las relaciones internacionales. Eso es un factor positivo en mi vida, y por supuesto pues me siento orgulloso y honrado de que sea mi pareja, y además muy contento de vivir con ella. Será un aporte fundamental en lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones exteriores. Doctor Fajardo, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias a ti, María Camila, gracias a Noticias Caracol y a todos ustedes allá que nos están viendo y escuchando. Recuerden, una nueva mayoría. Esta polarización no nos sirve a nosotros en Colombia. Vamos a avanzar, y por eso digo, adelante con Fajardo. Gracias, que estén bien.